Gracias por acompañarnos en esta emisión de su programa Las Personas, un espacio de Foro 4 que es precisamente para poder tener de primera mano las experiencias, la visión de las personas que inspiran a través de su trabajo, a través de sus actividades en lo que se refiere a la vida de Sonora, de Hermosillo, de sus regiones, y que en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo como los que se acostumbran en este espacio. En esta ocasión un invitado desde la ciudad de Washington que por diferentes motivos de trabajo está en este caso en Hermosillo y que viene a platicarnos de un tema que está de moda, que ahorita está de moda en esta efervescencia que parece cíclica en ocasiones. Nuestro invitado de hoy, desde muy joven, se involucra en la vida pública allá en Bolivia, ha iniciado a los 30 años de su edad, es electo alcalde, el primer alcalde electo en la ciudad de La Paz. A partir de su trabajo ha estado involucrado en diferentes proyectos, tanto gubernamentales, de gobiernos locales, en diferentes empresas, siempre llevando la bandera y el trabajo del combate a la corrupción. Actualmente es consultor del Banco Mundial, es además profesor y ha sido profesor de la Escuela Kennedy de Gobierno y en diferentes instituciones como la Academia Internacional contra la Corrupción en Viena y la Academia de La Haya de Gobierno Local. Me refiero a nuestro invitado Ronald McLean Avaroa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, es mucho gusto estar con ustedes. No, pues al contrario, siempre es bueno en un espacio como este poder aprender de la experiencia y de la visión de personas que como usted pues lo han visto todo, ¿no? Siempre el tema de la corrupción pone de frente a quien lo estudia, a quien lo vive, a quien lo observa, con la peor cara de los gobiernos y en momentos en donde pues nadie los quiere ver, ¿no? Porque es cuando el tema está, como decía yo, de moda, no como algo pasajero, pero algo presente. Una pregunta, la primera quizás es reiterativo y a ustedes se la han hecho mucho, pero es importante. ¿Qué es la corrupción? ¿Hay una definición para la corrupción y por qué se la asocia con algo malo? Sí, hay varias definiciones, pero la que nosotros hemos adoptado para trabajar restringe un poco el concepto para ser más precisos y es el uso de bienes públicos para beneficio particular o personal, o de una persona o de un grupo de gente. Entonces, esa es la corrupción, es un concepto moderno en el sentido de que data solamente del tiempo en que se diferencia la propiedad privada de la propiedad pública de los servidores. Yo siempre digo que Luis XIV no podía corromperse porque l'état c'est moi, él era el Estado, entonces era lo suyo. Cuando se hace la diferenciación y se encarga a un grupo de ciudadanos el manejo de la cosa pública, de la república, se exige de ellos unos grados obviamente de honestidad, de transparencia, de eficiencia, que son extraordinarios porque no responden naturalmente a los instintos normales de los hombres que buscan su beneficio personal. Entonces, quienes sirven al público, como servidores públicos, es gente que tiene que ser excepcional en el sentido de tener una vocación de servicio y de no buscar el lucro personal, sino una remuneración correcta y buscar más bien el reconocimiento, la admiración, el agradecimiento de la gente por el servicio público que ellos brindan. Y esto no se da siempre, y la corrupción es un fenómeno internacional, global, con diferentes matices, pero diferentes grados, pero que se registra en todo el mundo. Y es malo porque en este aprovechamiento de los recursos públicos en manos propias quedan muchos por fuera, ¿o por qué es malo? Tiene muchos aspectos que son negativos. Primero, obviamente, hay el desvío de recursos que deberían ir para la inversión pública, para el servicio público, van a los bolsillos de particulares. Eso puede ser en una pequeña proporción o una gran proporción también. Luego, que esto atenta contra la moral en el buen sentido de la palabra. Si alguien está trabajando por el beneficio de una ciudad y algunas otras personas están lucrando de aquello, obviamente desanima a quienes están en servicio público. Es una actitud desleal, que no es, digamos, justa con quienes ponen de su tiempo y de su esfuerzo para favorecer a la comunidad. Lamentablemente ha pasado el tiempo en el que la mejor gente de una sociedad se dedicaba a la política. La política era la función más alta del Estado. Distintas actividades como las Fuerzas Armadas, la policía,
la iglesia, los partidos políticos, etcétera, pero la idea era que la mejor gente de una sociedad sea la que la dirija. Esto no ha ido cayendo en su categoría. Mucha gente que quiere conseguir dinero fácil y rápido entra a la política y se compra la política. Desde su experiencia, ¿por qué se ha dado esta selección adversa? ¿Por qué pareciera que va disminuyendo la gente que bien intencionada dentro del gobierno? Sí, yo creo que porque los incentivos y los disuasivos para la corrupción están presentes en una forma muy dramática. Hay poco premio para la honestidad, hay poco reconocimiento público, hay poca exaltación de esas personalidades y muchas veces hay poco reconocimiento para ellos y encuentran mayor incentivo en el conseguir ventajas económicas, enriquecerse y trasladar sus satisfacciones al campo material fuera de su función pública. El otro problema es que la política requiere de mucho dinero hoy en día en muchos de nuestros países y al no haber financiamiento público ni regulación pública sobre el gasto en las campañas electorales, en el gasto de la política, el que gana es el que tiene más plata. Entonces eso se convierte en una carrera de conseguir dinero, ya sea propio, ya sea indirecto, ya sea de donaciones, y esto compromete la honestidad del gobierno porque tienen que pagar una serie de favores y tienen que desviar recursos para devolver los favores económicos que han recibido. Ahora, como un fenómeno internacional presente, ahora sí que no respeta nacionalidad, no respeta país de origen, siempre presente, ¿por qué hay esta sensación de que es un tema que de repente, del que todos estamos hablando y luego pareciera que disminuye, ¿no? Es decir, no disminuye lo problemático, no disminuye los efectos negativos hacia la sociedad, pero de repente ya no está en la agenda y es otro el tema que está y de repente regresa. Claro. ¿A qué se debe eso? Primero hay que distinguir que la corrupción no es una causa, es un efecto, y que hay causas detrás de la corrupción que crean la corrupción, que dan como resultado la corrupción. En segundo lugar, creo que es importante ver que no se trata de gente corrupta, se trata más bien de sistemas que permiten la corrupción, donde a veces hasta el justo peca. Como dice la Biblia, en cofre abierto hasta el justo peca. Entonces aquí son una serie de cofres abiertos, arcas abiertas, donde la tentación de la corrupción está ahí, sin ningún disuasivo, porque al final de cuentas, aunque se entere la gente, no hay castigo, hay impunidad. Entonces hay un gran incentivo a desviar fondos públicos, porque siempre va a haber alguna coartada, alguna explicación, alguna forma de disimular aquello y de defenderse ante la justicia, lo cual también hace que en sociedades donde la justicia es débil, es dependiente, es corrupta, es como un partido de fútbol sin referí, o peor aún con el referí de un lado. Entonces no hay un juego limpio, no hay un juego libre, no hay una imparcialidad para poder premiar a quienes manejan bien la cosa pública y castigar a aquellos que no lo hacen. Pero todo eso se va juntando y de repente estalla. ¿Tiene que ver con transiciones? Desde su experiencia, ¿qué es lo que pone el tema? Bueno, si los sistemas son débiles, como un niño puede ser débil, alguien puede abusar de ese niño o alguien puede no abusar de ese niño siendo el niño débil. Entonces hay gentes en la política que abusan de la debilidad institucional del sistema y luego abusan a fondo, posiblemente en la persuasión de que no van a tener castigo para aquello. Y quizás los antecedentes de impunidad y de falta de castigo los animan a hacer aquellos, o piensan huir del país o sacar su fortuna afuera, quien quisiera. En ese mismo sistema hay gente más honesta. Hay gente que tiene una tradición familiar, de servicio, tiene otros valores y no abusa del sistema. Entonces, ahí son las diferencias. Pero, obviamente, gente que tiene una percepción de que tiene una oportunidad única de llegar al poder, como decimos nosotros, y que de ahí en adelante no tiene más, y que no hay posibilidad de que se reelija, no hay premio posible, que ese es uno de los problemas de la no reelección. No hay forma que un buen funcionario público, un buen político pueda ser premiado con una reelección, por lo menos una. Entonces saben que este es su paso por el poder y el primero y quizás el último. Y entonces abusan del sistema. A servirse con como la cuchara, pueda. ¿no? Pero también está esta parte que decía hace un instante, ¿no? Las
las buenas personas en sistemas malos, como luego se le menciona. Y teniendo esto en mente, un poquito más adelante ya lo iremos abordando en el siguiente bloque, pero mucho se ha intentado en muchas partes de establecer mecanismos contra la corrupción y pareciera que la mayor parte de ellos sencillamente no funcionan o fracasan. Y a reserva de que un poquito más adelante podamos platicarlo más, ¿por qué fracasan estos esfuerzos? Fracasan por lo general porque se concentran en el control. Son sistemas de control que se pretende poner para corregir la conducta de individuos que funcionan en un mal sistema. Y muy poco se concentran en cambiar el sistema, rediseñar el sistema para cerrar las arcas, para que los justos incluso no pequen. Son sistemas vulnerables a la corrupción. ¿Por qué? Porque existe esta famosa ecuación. La corrupción es igual al monopolio en las decisiones, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. Entonces, estos monopolios a veces naturales, porque claro, la policía, el ejército tienen el monopolio de la violencia por naturaleza, pero hay una serie de otros monopolios que ejercitan los gobiernos, que no necesitarían ser monopolios, pero que son las fuentes por los cuales, a través de los cuales lucran algunos políticos. La concesión de permisos, de licencias, la adquisición pública, los impuestos, todas son oportunidades. Y si esas oportunidades, si esas instituciones que sirven para ejercer esas funciones están mal diseñadas, dan lugar a corrupción. En muchos casos no hay sistemas de control adecuados, pero a mi manera de ver, la mejor forma de controlar la corrupción es fomentar la competencia. La competencia es el antídoto del monopolio. Y en muchas áreas la competencia puede servir para ayudar a que los propios ciudadanos se autorregulen, se controlen entre ellos y así hacer innecesario un mecanismo de control estatal que tampoco tiene quien controle a los controladores, que también terminan siendo un monopolio en controlar o no controlar. Muy bien, si me lo permite, estaremos haciendo una pausa y regresamos en el siguiente bloque para platicar precisamente a mayor detalle cómo se puede combatir la corrupción, cuáles son estos elementos de un mecanismo extenso para tener un sistema que lo pueda combatir. Regresamos en un momento.